Comenzamos ahora con la clase número 3. Vamos a ver un concepto muy importante del cálculo, que es el límite funcional. Primero vamos a ver uno de los casos del límite, que es el límite finito de una función en un punto. Finito en contraposición a infinito, ¿no? Finito es un número real, entonces. Partamos de un ejemplo. Consideremos esta función de variable real, cuyo dominio son los reales menos el número 1. Y está definida de esta manera. Aquí factoreo en el numerador, utilizando las propiedades de las raíces, y procedo a dividir por x menos 1, numerador y denominador, o sea, a simplificar por x menos 1. No podría hacer esta operación si x fuese igual a 1, o sea, si x menos 1 es igual a 0. Pero nunca x vale 1 porque está excluido del dominio de la función. Entonces me queda expresada de esta forma la función, 2x más 3. ¿Es esta función igual a esta? Yo contesto que sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la expresión no es la misma y esta función no está definida para x igual a 1 y esta sí, al no cambiar el dominio se mantiene inalterable. Muy bien. Aquí tenemos el gráfico de esa función, y consideramos qué pasa alrededor del punto 1. Dado que x no puede valer 1, voy a evaluar el valor de la función para la variable independiente x en un entorno de 1, o sea, tan próximo a 1 como yo quiera, por derecha o por izquierda. Vamos a valernos para ello de este cuadro que he confeccionado aquí. Aquí le doy valores a x, tan próximos a 1 por izquierda como por derecha. ¿Ven? Como x se aproxima a 1. Aquí hallé los valores de f de x para cada x, o sea, el valor de la función para cada x. Finalmente, en el último cuadro, hallo la distancia de la función a 4. Recordemos que el módulo de una diferencia es una distancia. No leo módulo de f de x menos 4 porque no entiendo nada. En cambio, debo sí leer distancia de la función a 4. ¿Y qué veo? Lo que sucede con la distancia de la función a 4, mientras x se acerca a 1 por izquierda o por derecha, veo que la distancia de la función a 4 es cada vez más pequeña. Todo esto se sintetiza diciendo que si x tiende a 1, entonces la función tiende a 4. O sea, que la función puede tomar valores tan próximos a 4 como yo quiera. Basta para ello tomar x lo suficientemente próximo a 1. Fíjense, yo quiero que la distancia ahora sea mucho menor que 2 milésimos, que es lo que logramos aquí. ¿Ven? Quiero que la distancia de la función A4, sea menor que un 10 milésimos ahora. Bueno, vamos a ver. F de x es 2x más 2. Tomo esta expresión, llamémosle cómoda. ¿Ven? Reemplazo f de x por 2x más 2. Aquí resto, extraigo 2 del factor común y llego hasta aquí. Aquí considero que el módulo de un producto es el producto de los módulos. El módulo de 2 es 2. Divido por 2 finalmente y me encuentro con que la distancia de x a 1 debe ser menor que 5/100 milésimos. O sea, que si yo quiero que la distancia de la función A4 sea menor que un 10 milésimos, tengo que elegir x con una distancia menor que 100 milésimos de 1. Esto lo vamos a escribir de acá en más, este comportamiento de la función cuando x tiende a 1, de esta forma. Decimos
que el límite de la función cuando x tiende a 1 es igual a 4. El límite de la función cuando x tiende a 1 es igual a 4. Recordemos que x pertenece a un entorno reducido del punto 1. No me interesa cuando x vale 1, me interesa x alrededor del punto 1, tan próximo a 1 como yo quiera. Para ello, x igual a 1 debe ser un punto de acumulación del dominio de la función, para acercarme a él tan próximo como yo quiera. Muy bien, les voy a dar ahora la definición del límite en un punto. Yo me quedaría con esta noción intuitiva del límite. Les voy a dar la definición, pero aquellos que quieren ahondar en este tema pueden consultar, ¿no es cierto?, los libros que yo les he mandado. Ahí van a ver claramente, en forma más extensa y con más rigor, con más profundidad, la definición del límite finito. Yo simplemente le voy a enunciar la definición en forma genérica ya, para que ustedes puedan con esto abordar, ¿no es cierto?, el libro y ver si pueden entender bien ahí la definición ya formal del límite. Veamos, ¿qué dice la definición? Digo, ahora a uno lo llamo de forma genérica A. F es una función cualquiera, A es un punto cualquiera del dominio de la función, y el límite lo llamo L. Bueno, muy bien. Digo que el límite de la función f, cuando x tiende a es igual a L, si solo si se cumplen dos condiciones. Uno, que A es un punto de acumulación del dominio de la función, por lo que ya explicamos antes. Y dos, observen, que para todo epsilon, ¿ven esta medida? Epsilon es un número, para todo epsilon positivo, tan pequeño como yo quiera, interesa epsilon tan pequeño como yo quiera, entonces, para todo epsilon positivo, debe existir por lo menos un delta que proviene del epsilon, el delta de epsilon. Para todo epsilon, entonces, debe existir por lo menos un delta que proviene del epsilon, tal que estos dos números, delta y epsilon, tienen que verificar la siguiente condición. Para todo valor del dominio de la función, se debe verificar que si la distancia de x a es menor que delta, entonces la distancia de su imagen al límite debe ser menor que epsilon. Repito, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L si para cualquier epsilon positivo tan pequeño como yo quiera existe por lo menos un delta que proviene del epsilon también positivo, que verifican ambos lo siguiente. Para todo punto del dominio de la función se debe verificar que si la distancia de x a es menor que delta, sin importarme lo que pasa en A, x menos a distinto de 0, ¿lo ven? Entonces, la distancia del límite a la función es menor que epsilon. Si eso se verifica, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Observen que esto también lo puedo leer así. Para todo epsilon mayor que 0, debe existir por lo menos un delta que proviene del epsilon, también mayor que 0, que verifica lo siguiente. Si x pertenece a un entorno reducido con centro en A y radio delta, entonces su imagen pertenece al entorno reducido con centro en epsilon y radio L. ¿Está bien? Muy bien. Perdón, con centro en L y radio epsilon. Muy bien. Son dos formas, ¿no es cierto?, de dar la definición. No vamos a ahondar más con esta definición. Dejo para la inquietud de los alumnos el resto. Vamos a ver ahora las propiedades del límite finito.
Primero lo voy a enunciar en forma coloquial y luego les voy a enseñar cómo deben traducir ustedes, ¿no es cierto?, cuando lo encuentren en forma simbólica en algún libro. Si una función tiene límite finito en un punto, entonces existe un entorno reducido del punto donde la función está acotada. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice que una función tiene límite finito en un punto. Entonces, si una función tiene límite finito en un punto, entonces existe un entorno reducido del punto donde la función está acotada. ¿Ven? F de x está entre menos k y k. Admite cota superior y cota inferior. Entonces está acotada. Claramente, entonces, acá leemos lo que enunciamos antes en forma de prosa. 2. Si una función tiene límite finito en un punto, entonces el límite es único. A esto lo llamamos unicidad del límite. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Si el límite de una función es L sub 1, L sub 1, bien digo, y también es L sub 2, para que sea único debe ser L sub 1 igual a L sub 2. Muy bien. Propiedad 3. Si una función tiene límite finito distinto de 0 en un punto, entonces en un entorno reducido del punto en el que se calcula el límite, la función tiene el mismo signo que su límite. A esta propiedad se la suele llamar conservación del signo. Veamos, acá dice, si una función tiene límite finito en un punto distinto de 0, eso dice acá, una función tiene límite finito en un punto distinto de 0, entonces va a existir un entorno tal que para todo entorno reducido con centro en A y radio delta, ¿se acuerdan de la función signo? ¿Acá? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, el signo de la función va a ser igual al signo de su límite. Vemos aquí ahora, gráficamente, el teorema que acabamos de enunciar, el teorema de la conservación del signo. Observemos. Aquí en el punto A sub 1, la función f tiene límite finito. Y observen, que en un entorno reducido del punto A sub 1, la función toma valores positivos. Aquí, en A sub 2, la función tiene límite negativo. Y en un entorno reducido del punto A sub 2, la función toma valores también negativos. O sea que en ambos casos conserva el signo. En cambio, si el límite es igual a 0, como en A sub 3, A sub 4 y A sub 5, observemos que en A sub 3, en un entorno del punto, la función toma valores positivos solamente. En A sub 4 toma valores negativos. Y en A sub 5, en un semientorno a la derecha del punto, toma valores positivos y a la izquierda toma valores negativos. O sea que cuando el límite es igual a 0, nada podemos afirmar con respecto al signo de la función. Vamos a enunciar ahora la propiedad de intercalación o de sándwich. Este nombre es válido, lo pueden llamar de esa forma. Sean f, g y h tres funciones tales que en un entorno reducido del punto A, entorno que está incluido en la intersección de los tres dominios de las funciones. ¿Ven? En ese entorno reducido, entonces, se verifica esta doble desigualdad. La función f toma valores menores, a lo sumo iguales que g, y g a su vez toma valores menores o iguales que h. Si el límite cuando x tiende a de las funciones extremas de la desigualdad son iguales a L, entonces el límite, ¿no es cierto?, de la función del medio, cuando x tiende a, o sea, de la feta de salame del sándwich, también tiende a L cuando x tiende a.
Aquí lo vemos gráficamente, este teorema. La función h, que es la que toma valores mayores, es la verde, la que toma valores menores es la función f, y la del medio es la función g. Observen que a veces fuera del entorno A, G toma valores mayores que H, lo que ya no nos importa. Esta desigualdad debe verificarse en un entorno del punto. Muy bien. Vamos a ver ahora el límite de algunas funciones elementales. Si consideramos el límite de la función f cuando x tiende a igual a L, entonces el límite de la constante es igual a la constante. En la función potencial f de x a la n, el límite cuando x tiende a de la función potencial entonces es igual al límite de la base elevado al exponente. En la función exponencial, el límite cuando x tiende a de la función exponencial es igual a la base elevada al límite del exponente. Recordemos que la base debe ser mayor que 0. En este caso puede valer 1, tendríamos el caso particular del límite de la constante. La función logarítmica, el límite cuando x tiende a de un logaritmo en base b de f de x es igual al logaritmo en base b del límite. Acá hay que considerar a b mayor que 0, b distinto de 1 y el límite mayor que 0. En las funciones trigonométricas y sus inversas, pongo un ejemplo solamente aquí, ¿no? En este caso particular, la función seno. El límite cuando x tiende a de la función seno de f de x es igual al seno del límite. Lo mismo sucede con las hiperbólicas y sus inversas. En este caso tomé el seno hiperbólico. El límite cuando x tiende a del seno hiperbólico será entonces el seno hiperbólico del límite. Y por último, la función módulo. El límite del módulo de una función es igual al módulo del límite. Todo esto lo vamos a ir empleando ya en esta clase. Lo que pasa es que necesitamos de estas herramientas previamente al cálculo. Álgebra de límites. Supongamos que f tiene límite L sub 1 y g tiene límite L sub 2 reales, ambos, en A. Entonces, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. El límite de la diferencia es igual a la diferencia de los límites. El límite del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites con el denominador distinto de 0. Y el límite de una función potencial exponencial, o sea, observen ustedes, en la potencial la base era una función y el exponente constante. En la potencial al revés, la base era constante y el exponente era variable. Aquí, tanto la base como el exponente son funciones de una variable real. Entonces, el límite de la función potencial es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Por el límite del exponente, por tratarse de una función exponencial, debe ser mayor que 0 y distinto de 1. Vamos a aplicar ahora los límites de las funciones elementales y el álgebra de límites. Vamos a comenzar con el ejercicio 8C de la práctica 2 y vamos a calcular este límite cuando x tiende a 3 de este cociente. Este cociente, entonces, el límite va a ser el cociente de los límites. En el numerador tenemos una suma, el límite va a ser entonces la suma de los límites, lo mismo que en el denominador. Bien, el primer término del numerador es el límite de la función seno y va a resultar ser el seno del límite. Si x tiende a 3, x menos 3 tiende a 0, va a ser el seno de 0 entonces, que es 0. Aquí tengo el límite de la función exponencial, que es igual a la base elevada al límite del exponente. El exponente es una función potencial que es igual
al límite de la base elevada al exponente. El límite de la base cuando x tiende a 3 es 3. 3 al cuadrado es 9. Me queda finalmente e a la 9. En el denominador, el primer término, es el límite de un logaritmo, que es el logaritmo del límite. El límite de x menos 2 cuando x tiende a 3 es 1. El logaritmo de 1 es 0. El segundo término es el límite de una función potencial que es igual al límite de la base 3 elevado al exponente 3 que es igual a 27. El último término del denominador es el límite de un producto que es el producto de los límites. El límite de la función constante 8 es la misma constante 8. Mientras que el límite de la función potencial x a la 1 es igual al límite de la base 3 elevado al exponente 1, 3 a la 1, 3, 8 por 3, 24. Finalmente haciendo cuentas me queda e al cubo sobre, e a la novena sobre 3. Muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 18a. Me piden aquí que calcule el límite de f de x cuando x tiende a 2, pero no me dan la expresión analítica de f de x, como en el caso anterior, sino que me dan una propiedad que cumple esta función, y que es la siguiente, que en un entorno reducido del punto 2, que es donde yo estoy calculando el límite, se cumple esta desigualdad, con valor absoluto. Si el módulo de este número, f de x menos 7, es menor o igual que 5 por x menos 2 al cuadrado, que es positivo, este número, f de x menos 7, entonces, va a estar entre el opuesto de este número y el mismo número. Para terminar de despejar f de x, definitivamente, sumo 7 a los tres miembros de la desigualdad y me queda de esta manera. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo una doble desigualdad de tres funciones que cumple con las condiciones del teorema de intercalación. Calculo el límite de los extremos entonces, y es fácil advertir que son iguales a 7, es muy simple calcular estos límites, y entonces, como son iguales los límites de los extremos, por la propiedad del sándwich, también el límite de la función intermedia va a ser igual a 7. Muy bien. Vamos a ver límites laterales. Vamos a definir primero el límite lateral por derecha. Y digo que el límite lateral por derecha de a de f de x es igual a L. Ven aquí. Si ahora x está o tiende a por derecha de a. O sea que x está en un semientorno a la derecha de a. Está entre a y a más delta. Entonces, si x está entre a y a más delta, la distancia de su imagen al límite es menor que epsilon, para que se cumpla la definición, ¿no? Y lo mismo por izquierda de a. Ahora x tiende a por izquierda, está entre a menos delta y a. Y si eso ocurre, si x tiende a por izquierda, o sea está entre menos a más delta y a, entonces la distancia entre su imagen y el límite es menor que epsilon. Muy bien. Si existen los límites laterales en un punto por derecha y por izquierda, y son iguales a L en este caso, entonces va a existir el límite de la función en el punto, y es igual al de los límites laterales. Y viceversa, si una función tiene el límite finito en un punto, entonces van a existir los límites laterales y van a ser iguales al límite. Sin embargo, si los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite en el punto. El recíproco no siempre es verdadero. Más adelante vamos a ver por qué. Muy bien. Vamos a continuar con la ejercitación. Ahora de límites laterales, vamos a hacer los ejercicios 16a y 13 de la práctica 2. Tengo esta función f, que es una función partida. ¿Por qué se llama función partida? Porque su conjunto dominio está partido. En este caso está partido los puntos menos 1 y 2.
y yo hago la unión de estos tres intervalos, voy a obtener el conjunto de los números reales. El dominio de f, entonces, es el conjunto de los números reales, partido en estos tres intervalos. Muy bien. ¿Qué me piden? Que determine los valores de a y b, tal que existan los límites en menos 1 y 2. Para que eso ocurra, debo exigir entonces que los límites laterales en menos 1 por izquierda y por derecha sean iguales. Y además, que lo mismo ocurra en 2. Calculo los límites laterales en menos 1, entonces por izquierda y por derecha. Por izquierda de menos 1, tomo la parte que se encuentra a la izquierda de menos 1, menos b por x. Si x tiende a menos 1, menos 1 por menos b es b. Aquí estoy aplicando álgebra, ¿no es cierto?, de límites. El límite del producto es el producto de los límites. Bueno, aquí, cuando calculo el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, voy a tomar la rama que está por derecha de menos 1, o sea, x cuadrado más a por x. Si x tiende a menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 por a es menos a. Debo igualar los límites laterales para que exista el límite del punto, de donde es fácil advertir que obtengo la ecuación a más b es igual a 1. Exijo lo mismo en el punto 2 ahora, que los límites laterales sean iguales. Al calcular el límite por izquierda de 2, voy a tomar la rama que se encuentra a la izquierda de 2, o sea, x cuadrado más a por x. Si x tiende a 2 por izquierda, entonces x cuadrado tiende a 4, y a por x tiende a 2a. El límite es 4 más 2a. Por derecha de 2, tomo la rama que se encuentra a la derecha de 2, menos b por x más a. Si x tiende a 2 por derecha, entonces, menos b por x tiende a menos 2b, y a como es constante, es la misma constante a. Igualo los límites laterales para que exista el límite del punto 2, y obtengo la ecuación a más 2b es igual a menos 4. Como se tiene que cumplir las dos condiciones, esta y esta, voy a obtener entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es fácil resolver porque de la segunda ecuación resto la primera, a menos a 0, 2b menos b, b, un b, y menos 4 menos 1, menos 5, de donde b es igual a menos 5. Si b vale menos 5, es fácil ver que a es igual a 6, con lo cual llegué al resultado solicitado. Muy bien. Veamos qué pasa con el ejercicio 3 entonces. Me dan como dato que el límite de g de x cuando x tiende a 0 por derecha es 4. Y el límite de g de x cuando x tiende a 0 por izquierda es 7. Con esos datos de g de x, del cual no me dan su expresión analítica, me pide que hallen el límite cuando x tiende a 0 por derecha de g de x cubo menos x. Si esta es g de x, esta que está aquí entonces es la función compuesta x cubo menos x, ¿no es cierto?, con g. ¿Lo ven acá? Estoy componiendo dos funciones acá. La función cúbica con la función g. Y lo mismo me piden el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la misma composición. Muy bien. Yo sé los datos de g de x, pero no de g de x cubo menos x. Pero puedo hacer una sustitución aquí. Hago z igual a x cubo menos x. ¿Ven aquí? Z es igual a x cubo menos x. Y estudio. Si x tiende a 0 por derecha, ¿cómo se comporta z? Veamos. Aquí yo he graficado la función cúbica, la roja, y la función identidad, la azul. Se ve claro que a la derecha de 0, la función identidad toma valores mayores que la función cúbica. Y a la izquierda ocurre al revés. La función cúbica toma valores mayores que la función identidad. Entonces, si z es igual a x cubo menos x, y x tiende a 0 por derecha, entonces x cubo es menor que x cubo es menor que x. Esta diferencia es negativa entonces. Entonces x tiende a 0 por derecha. Ambos tienden a 0, ¿ven?
La diferencia tiende a 0, pero por derecha. Por izquierda. Z tiende a 0 por izquierda. ¿Está bien? Si X tiende a 0 por derecha, Z tiende a 0 por izquierda. ¿Por qué? Porque X cubo menor que X, su diferencia es negativa. Muy bien. Si X tiende a 0 por izquierda ahora, X cubo es mayor que X. Entonces esta diferencia es positiva. Z tiende a 0 por derecha ahora. Muy bien. Ahora sí, con esta sustitución y con este estudio que acabo de hacer, ya puedo calcular el límite cuando X tiende a 0 por derecha de g de X cubo menos X. Hago la sustitución. X cubo menos X es Z. ¿Verdad? Y si X tiende a 0 por derecha, Z tiende a 0 por izquierda. Este límite exacto, lo tengo aquí, y es 7. No, un momentito, acá es X y acá es Z. Bueno, convengamos que una función no cambia si solamente cambiamos, ¿no es cierto?, la variable independiente. O sea, es lo mismo tener g de z que g de x que g de t, ¿verdad? Mientras no se cambie la expresión analítica o no se cambie el dominio de la función se mantiene inalterable, aunque sustituyamos una variable por otra. Muy bien. Y finalmente, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de g de x cubo menos x, haciendo la sustitución de x cubo menos x por z, y haciendo que z tiende a 0 por derecha, porque cuando x tiende a 0 por izquierda, z tiende a 0 por derecha, y como dato lo tenemos aquí, es igual a 4. Con lo cual finalizamos también este ejercicio. Para terminar con esta primera parte de la clase número 3, vamos a ver los 3 casos restantes de límites de una función. En la próxima parte de esta clase vamos a comenzar con infinitésimos y enunciar sus propiedades. A partir de ahí y hasta el final de la clase va a ser todo práctica, con ejercicios extraídos de la guía de trabajos prácticos. Vamos a ver en primer lugar límite infinito en un punto. El límite va a ser infinito. El límite cuando x tiende a f de x es infinito. ¿Qué significa infinito? Que f de x, la función, va a tomar valores tan grandes como yo quiera. Basta tomar para ello x lo suficientemente próximo a a. Vamos a definir entonces. Aclaro que aquí vamos a cambiar la notación del delta y epsilon. El delta se mantiene, pero como ahora hablamos de cantidades muy grandes de la función, porque tiende a infinito, vamos a cambiar el epsilon por m mayúscula para dar la idea de un número muy grande y no salirnos de las convenciones. Muy bien, decimos que el límite cuando x tiende a de f es infinito si solo si se verifican 2 cosas. Primero, que a es punto de acumulación del dominio de la función. Si no, no podría acercarme a a tan próximo como yo quiera. Y segundo, que para todo m positivo tan grande como yo quiera ahora, va a existir un delta que proviene del m y que verifica en ambos lo siguiente. Si x es un valor del dominio de la función, y la distancia de x a es menor que delta, sin importarme lo que pasa en a, o sea, x distinto de a. Entonces, f de x es mayor que m o menor que menos m. ¿Ven aquí? Módulo de f de x mayor que m. ¿Qué significa eso? F de x es un número tan grande como yo quiera, pero es un número. Si el módulo de un número real es mayor que m, ese número es mayor que m o menor que menos m. Leyendo, traduciendo, ¿verdad?, del lenguaje matemático y coloquial, no es difícil entender esta definición. Repito por última vez. El límite cuando x tiende a de f de x es infinito si a es punto de acumulación del dominio de la función. Y además,
para todo m positivo tan grande como yo quiera, va a existir un delta que proviene del m, también positivo, que verifican ambos. Si la distancia de x a a es menor que delta, con x distinto de a, entonces su imagen va a ser mayor que m o menor que menos m. También podemos decir que si x pertenece al entorno reducido con centro en a y radio delta, entonces su imagen es mayor que m o menor que menos m. Muy bien, aclaremos una cosa. Esta notación de infinito y esta notación cuando x tiende a a, cuando ejercitemos vamos a aplicar mucho todo esto que yo le estoy diciendo. Que x tienda a a significa que tiende a por derecha y por izquierda, y que el límite es infinito, ¿no es cierto? Esta notación significa que es más infinito, en este caso a la derecha de a, y menos infinito a la izquierda de a. O sea que este infinito es positivo a un lado de a y negativo al otro lado. Puede ser al revés, así. Ahora, si por ambos semientornos de a la función tiende a más infinito, entonces el límite acá es más infinito. Si por ambos lados tiende a menos infinito, el límite va a ser menos infinito, no ya infinito. Recordemos que esta notación se acepta para aclarar que el límite es más por un lado y menos infinito por el otro. Muy bien. Vamos a ver límite finito en el infinito ahora. Ahora el épsilon va a ser muy grande, tan grande como yo quiera, y el delta, que depende del épsilon, va a tomar valores muy pequeños. Observemos aquí, cuanto más grande es el m, más pequeño es el delta. Acá va a ser al revés, cuanto más grande, ¿no es cierto?, es el n, en este caso, cuando más pequeño es el épsilon, más grande va a ser el n. ¿De dónde sacamos el n? Reemplazamos, ¿no es cierto?, delta por n, porque ahora estoy hablando de números muy grandes. Muy bien, vamos a ver. El límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué significa que x tiende a infinito? Que x toma valores muy grandes en valor absoluto, positivos y negativos. Ahora, si cargamos acá que x tiende a más infinito, solamente toma valores positivos. Y si tiende a menos infinito, solamente valores negativos. Pero si simplemente escribimos infinito, significa que toma valores positivos muy grandes y valores negativos muy grandes. Es decir, tiende a más infinito y tiende a menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de la función f es L. Aquí ya no hablamos de punto de acumulación en el infinito, ¿verdad? Si para todo épsilon positivo, tan pequeño como yo quiera ahora, existe un n que proviene del épsilon, también positivo, que verifican ambos lo siguiente. Para todo valor x del dominio de la función, se tiene que verificar lo siguiente. Fíjense, si x es mayor que n o x es menor que menos n, ¿verdad? O sea, módulo de x mayor que n es lo mismo, entonces la distancia de la función al límite es menor que épsilon. O lo que es lo mismo, si x es mayor que n o x es menor que menos n, entonces su imagen f de x pertenece al entorno con centro en L y radio épsilon. Y vamos al último caso. Límite infinito en el infinito. Aquí lo mismo. Hablamos de infinito, x tiende a más infinito, significa que tiende a más o a menos infinito. Y que el límite es infinito, que es más a la derecha o a la izquierda, y menos infinito a izquierda o a derecha. En cambio, si acá ponemos que x tiende a más infinito, aquí vamos a obtener un más o menos infinito, no infinito. Muy bien, veamos. Decimos que el límite, cuando x tiende a infinito de f de x, es infinito, si solo si
para todo m positivo tan grande como yo quiera, existe un n positivo que proviene del m, que verifican ambos lo siguiente. Para todo valor del dominio de la función, se tiene que verificar que si x es mayor que n o x es menor que menos n, su imagen es mayor que m o menor que menos m. Observen que aquí, a partir de un m, ¿ven? Esta medida m, hemos obtenido dos n, n sub 1 y menos n. Lo que pasa es que menos n, en valor absoluto, es mayor que n sub 1. ¿Cuál de los dos tomo entonces? Tomo el mayor, la medida mayor, ¿ven? Por eso elegí n entonces. Bueno, con esto hemos terminado entonces esta primera parte de la clase número 3. La próxima clase entonces se viene con mucha, pero muchísima ejercitación.